Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Bueno, abran su Biblia ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Estamos en esa serie. ¿A cuánto les gustan las series, hermano? Y no las de Netflix, hermano. Las series bíblicas. Amén. Ya vamos en el capítulo 4. Ya lo vamos a terminar hoy. Y, hermano, ha sido de bendición todo esto, hermano. Recordemos que el objetivo del Evangelio de Juan es que creamos que Jesús es el Señor y para que al creer en Él tengamos vida eterna. Amén. Entonces, este es el objetivo del Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, versículo 43 hasta el 53 lo vamos a leer. Cuatro del 43 al 54. ¿Lo tienen? Bueno, yo no, hermano, permítanme. Dice: 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces, entendiendo que aquella hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Cierre sus ojos y vamos a orar por esta palabra. Señor, hoy te adoramos y te exaltamos. Hoy es el momento, Padre, que tú hables a tu pueblo. Qué privilegio que el que creó los cielos y la tierra hoy hable a este pequeño remanente, Señor, a este pequeño pueblo. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva, y creemos, Señor, que no es cualquier palabra, es tu palabra, Señor. Creemos que tú estás aquí, Señor. Señor, yo te pido que transforme las vidas, que transforme los corazones hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bien, puede tomar su lugar, hermano. Ok. Acabamos de ver la historia de la mujer samaritana. Amén. Quiero que nos vaya siguiendo ahí en el versículo 43, no se pierda. Y si quiere tomar apuntes, hermano, pues tómelos, créanme que es de bendición. Vimos que Jesús había ido con la mujer samaritana, fue con samaritanos y fue todo un éxito en la misión de Jesús. Muchos creyeron en él. Dice el 43, 2 días después de que Jesús estuvo en Samaria, salió de allí y fue a Galilea. 2 días después, amén. Porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y investigaba en la concordancia Strong, amén, qué significaba la honra. Y honra significa que no le daban precio, honor o una valoración al Señor Jesús.
su propio pueblo de Galilea no le honraba ni lo valoraba. Lo recibió, pero no le honraba, que es muy diferente, ¿verdad? Yo puedo recibir aquí a cualquiera, pero que le honre, que le valore, pues es muy diferente, hermano. Entonces, no tenían un amor activo, una fe activa sobre él. El Señor es exaltado con honor en otros lugares que no eran su pueblo. Lo vimos en el capítulo 4 con los samaritanos. Fue exaltado, hermano. Algunos de los que estamos aquí recuerdan si Jesús hizo milagros, levantó enfermos en Samaria, dio vista a ciegos en Samaria, los que hemos estado en esta serie, amén. ¿Alguien que me pueda decir si Jesús hizo milagros en Samaria? Amén. Ya ves, por eso es importante anotar, hermano. ¿Hizo o no milagros en Samaria, hermano? ¿Qué más? ¿Quién dice? ¿Quién da menos? ¿Quién da más? Amén. Hermanos, a comparación, amén, en Judea, amén, él levantó muertos, dio vista a los ciegos, pero en Samaria, hermano, ahí no hizo ese tipo de milagros, amén. ¿Y creyeron los samaritanos? Sí, hermano. Solamente por la palabra del Señor Jesucristo creyeron, sin ver milagros, amén. Recibió honor, valoración, un aprecio y creyeron en él. Entonces, imagina, hermano, que no eran ni su pueblo, eran gentiles, solamente por escuchar palabra de Dios. Nosotros, hermanos, estamos llamados. Claro, el Señor puede hacer milagros, puede que nosotros creamos por un milagro que comenzó al principio de creer en Él, pero el Señor nos está llamando a más de fundamentar nuestra fe en Jesús en milagros, nos está llamando a fundamentarla en su palabra, amén. El único fundamento, amén, que puede persistir para que permanezcas en el camino del Señor es su palabra. Los milagros, hermano, no es algo que sea bueno para que permanezca tu fe solamente en ellos, porque no siempre va a haber milagros, hermano. Entonces, la palabra, hermano, es poderosa. Algunos, para poder creer, dicen: si no se me aparece Jesús en la noche o en un sueño, no creeré. Algunos dicen: si no me sana, no creeré. Si no hace algo en mi familia, si no lo trae, pues no creeré, hermano. ¿Qué más quieres? Está su palabra. La palabra de Dios que hizo los cielos y la tierra, al hombre y todo lo que hay en ella, y persiste por el poder de su palabra. Esa misma palabra es la que cambia, la que transforma vidas, la que hace que te salves si crees en ella. Y los milagros en parte es bueno, pero no es el milagro sustentable para que te pueda salvar, hermano. Entonces, ellos creyeron sin ver milagros. Veremos cómo su fe fue en ascenso. Solamente voy a resumir rápidamente, hermano, porque ya lo hemos visto. Vamos allí a Juan capítulo 4, versículo 19. Cómo la fe de estos samaritanos iba en ascenso sin ver milagros. Le dijo la mujer al Señor: me parece que tú eres profeta, al hablar con él. Fue porque le había dicho pues su vida. Esta mujer creyó que Jesús era un profeta. ¿Amén? Dice el 29: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Iba en ascenso su fe, amén, su confianza en él, y ahora anunciaba a todos que este podía ser el Cristo sin ver milagros. ¿Usted podría, hermano, decir eso? Amén. Dice el 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Dice el 40: entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí con ellos 2 días. El 41: y creyeron muchos más por la palabra de él. Amén. Creyeron, no dice por los milagros, no dice por señales que hizo llover fuego del cielo, o que haya hecho que que saliera humo, o que descendiera Elías y Moisés. No, hermano, no hizo nada de eso. Solamente creyeron por la palabra de él. No se dice qué predicó, hermano, pero
ha de haber dado una palabra poderosa para que aquellos samaritanos entendieran que Él hablaba de parte de Dios. Ellos creyeron y confesaron que Él era el Salvador, que Él era el Cristo. Amén. Estos eran más o menos como aquellos, hermano, que caía la tierra, aquella semilla en tierra fértil y que daba fruto al 100 por uno. Estos eran comparados más o menos con aquellos que fundaban sus casas sobre la roca, porque ponían por obra la palabra del Señor y la creían. Estos hombres, hermano, estos samaritanos, que no era su pueblo, creyó en Él por su palabra. ¿Eh? Yo les digo por mí, por mis experiencias, yo decía, no, si no veo milagros, si no veo a gente hablando en lengua, si no siento electricidad en mi cuerpo, no, ahí no está Dios. Ahí no hay Espíritu Santo, ahí no está Dios. Hermanos, qué errado estaba. A veces por ese mal pensamiento, por no conocer la palabra, me metí en lugares que me llevaron, hermano, a tener muchos, digamos, malos ratos, a escuchar palabra mal interpretada, herejías, y bueno, pero solamente por guiarme por la emoción. Hermano, yo te puedo decir y aconsejar que yo he tenido, digamos, trayectos que por no estudiar la palabra me metí en lugares que no debí de meterme, por el emocionalismo. No lo hagas, hermano. Estate en un lugar donde se predique la palabra de verdad. Que no prediquen por agradar a la gente, que no prediquen por sueños, que no prediquen por vivencias, que no prediquen por lo que le dijo un ángel, que prediquen solamente la palabra, porque si predican eso, hermano, dice la palabra en Gálatas, mas si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema, hermano, sea maldito. Si dicen que vieron que el mismo arcángel Miguel le dio otra revelación, es mentira, porque todo ya está en este libro, hermano. Si estuviéramos contradiciendo la palabra, ya la revelación que debe de haber ya está aquí, no hay nada más, hermano. Cualquier cosa que no esté bien fundamentada sobre esto, hermano, tenlo como basura o como mentira o con mucha, ¿verdad? Digamos, sospecha de que no venga de Dios. Todo tiene que estar fundamentado en la palabra del Señor. Pero por la palabra de Él creyeron. El Señor nos llama a que creamos por su palabra. Cuando somos confrontados, cuando somos, hermano, tocados por la palabra y nos hace ver, hermano, como pecadores, y que, hermano, en ese momento veamos a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento será salvo por su palabra, hermano. Amén. Es la única manera. Dice ahí en Romanos, el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, hermano. El Evangelio se revela, hermano, ahora sí que por la palabra. Muchos, para unos es locura, es necedad, pero para nosotros es poder de Dios, hermano. Para nosotros es salvación la palabra. Entonces, si la creemos con fe, hermano, su justicia se revela a nosotros. Entonces, a comparación de su mismo pueblo, que estos necesitaban ver señales y prodigios, Mateo 13:53, vemos algunos ejemplos de que las personas de su mismo pueblo, a comparación de los samaritanos, estos no creían en Él. Cuando Él fue a Nazaret, decían, ¿este no es el hijo de José? ¿Este no es el hijo de María? ¿Qué no están sus hermanas, sus hermanos con nosotros? ¿Cómo dice tener tanta sabiduría? Ellos no creían en Él, hermano, porque era de su mismo pueblo y no le estaban honrando a Jesús, porque Él dijo que no se le honra a ningún profeta en su propia tierra. Cuando Él enseñaba en aquella sinagoga, no creyeron en Él. En Lucas 4:20 al 30 vemos algo peor, hermano. Cuando Él predicaba en su propia tierra, hermanos, Él se daba el título de una palabra de Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. Y hermano, cuando Él daba esa palabra, que esa palabra se cumplía en Él, hermanos, aquellos hombres rechinaban los dientes, se enojaron tanto porque Jesús no quería hacer señales, porque Jesús no quería salvar a los de su propio pueblo, y bueno, no salvar, hermanos, sino, perdón, no quería hacer señales o sanidades en su propio pueblo, porque había mucha incredulidad, porque pues lo conocían. Y Jesús empezaba a recitar, un dicho médico, sánate a ti mismo,
parece que así dice, y bueno, empezó a dar un ejemplo. Cuando Eliseo, hermano, sanó a un hombre que estaba leproso, este era Naamán, un hombre sirio, un hombre gentil, y habiendo tantos leprosos en aquel pueblo, Eliseo no sanó a ninguno de su propio pueblo, sino que sanó a un gentil. Elías bendijo a una mujer de Serepta, hermano, siendo que había tanta necesidad en su propio pueblo. Pero, hermanos, la palabra dice que no hay honra para un profeta en su propia tierra. Jesús no hizo ningún milagro en su propia tierra para que creyeran en Él. Aquellos hombres habían escuchado y habían visto milagros y señales de Jesús, porque ellos también estuvieron en Jerusalén en aquella Pascua donde hizo muchas señales, pero ellos a fuerzas querían que hiciera milagros ahí, sanidades ahí. Pero hermano, eso no es algo honesto, ¿verdad? Para que puedan creer en ti, hacer un milagro, siendo que ya saben y han visto tanto testimonio, no es honesto. Es como si tu niño hoy te dice: papá, si me das dinero o me das una paleta, te amaré. O sea, te pide algo que sabe que ya haces, que ya los amas, pero te pone condiciones. Es algo así, hermano, para que entendamos que su mismo pueblo no creía en Él, siendo que ya había muchos testimonios, algunos ya habían visto porque estuvieron en aquella fiesta donde hizo señales. En Mateo 11, 21 al 24, en su mismo pueblo, hermano, vimos que no le creyeron. Pero bueno, vimos que en Capernaum, en Mateo 11, 21, 24, vemos el ejemplo que en Capernaum, en Betsaida, se hizo muchos milagros. Y el Señor dice que si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, en Betsaida, hermano, si estos milagros se hubieran hecho en Sodoma y en Gomorra, hasta ahora hubieran vivido, se hubieran arrepentido. Y con esto llego a la conclusión, hermano, que a veces no basta si le llevas palabra o si le llevas milagro. A veces no importa que les pongas enfrente a las personas, si no quieren creer, no lo van a hacer, hermano, ¿verdad? Sea con palabra buena, correcta, o sea con milagros. Cuando no quieren creer, no creen, hermano. Jesús hizo de todo y no creía. Pero era como que, digámoslo así, una chiflazón, vaya, que querían que hiciera fuerzas milagros en su propio lugar. Pero no era honesto, hermano, no es algo que al Señor le agradara. Entonces, tampoco no podemos tentar al Señor para que podamos creer en Él, que haga milagros. Es como si estuviéramos con un Aladín, ¿verdad? Ese de la lámpara. Para poder creer en ti, sal y haz un milagro, ¿no, hermano? El Señor ya hizo este mundo, hizo todo perfecto, hermano, para que le adoremos, para que contemplemos y entendamos que hay un Dios. No necesita que hacer nada más, hermano, ya dio su palabra. Simplemente con ver el cielo y todo lo que, cómo persiste, hermano. Dicen que si se mueve 1 kilómetro o algunos metros, ¿verdad?, para el sol o para la luna, si se mueve de ese lugar donde está, o nos quemamos o nos congelamos, hermano. Pero el Señor tiene todo en su mano, hermano. Todo persiste por Él, y todo fue creado para Él y para su gloria. Entonces, el Señor no hace señales para dar gusto, lo hace cuando verdaderamente es la voluntad del Padre, o cuando hay una verdadera necesidad, ¿verdad? Un corazón arrepentido. Amén. No para hacer que crean. He conocido a personas, hermanos, que usted diría, lo que el Señor hizo en su vida es para que crea y para que nunca más vuelva atrás. Conocí a un hombre que el Señor lo sanó de SIDA, hermano, y al último andaba matando gente otra vez, y andaba haciendo y deshaciendo. He conocido muchas personas, hermano, que el Señor ha hecho tantos milagros que usted se dice, wow, el Señor le dio otra vez vida. Ya todos lo daban por muerto y resucitó, el Señor le dio una segunda oportunidad. Pero hermano, no crea que eso es lo suficiente para poder persistir en el camino del Señor. Es creer en su palabra, hermano. Es nacer de nuevo por medio de su palabra. Entonces, por otro lado, he visto personas que nunca han visto un milagro, o nunca han ido, como dicen, al cielo o al infierno, o nunca han visto al Señor, o algo sobrenatural, hermano. Y estos han sido fieles hasta la muerte, han perseverado hasta el fin, y estos son salvos, hermano, aunque no vieron nada. Yo digo que de nada sirve
que alguien se sane por un milagro y no crea en la palabra, porque al fin de cuentas, pues, se irá al infierno. Pero no es suficiente, hermano, solamente creer en Jesús y basar tu fe solamente por milagros, porque al Señor no le basta eso, hermano. Él quiere que te arrepientas, que te conviertas de tus malos caminos y que nazcas de nuevo, que seas el mismo aquí en la iglesia, que seas el mismo allá en tu casa, en el trabajo, que nazcas, que ahora que todo lo que hagas lo vivas para Cristo, hermano, porque sabes que Él está dentro de ti, porque sabes que Él es digno, te ha perdonado, murió por ti en la cruz, y hermano, ya no te la juegas para contristar su Espíritu Santo. Amén. Porque sabes que Él está contigo. Eso es lo que salva. Leí una historia, hermano, de Martín Lutero. Este hombre había estudiado para licenciado. Este hombre pues ya tenía todo para ejercer su carrera. Y bueno, de camino a casa, hermano, en una tormenta tan fuerte empezó a llover muy fuerte, muchos truenos, relámpagos, rayos cayendo en su camino, y él estaba tan espantado y temió por su vida y le dijo al Señor: si me salvas, yo te prometo que te serviré toda mi vida. A veces, hermano, el Señor hace este tipo de cosas, y sí hace señales, nos salva de la muerte para que, hermano, le sirvamos. Y tenemos este ejemplo de este hombre que el Señor hizo una obra, lo salvó de la muerte, y pues sí le sirvió, hermano. Sí se arrepintió y le sirvió como sacerdote, y después pues fue un reformador, hermano. Uno de los primeros que pues se levantó contra la iglesia católica, amén, para que dijera la verdad, amén, para que ya no vendiera la salvación. Entonces, vemos que a veces, por una parte, hermanos, los milagros, estas señales nos hacen seguirlo, pero no siempre es, hermano, para que seamos salvados de por vida. Es como el comienzo para que vayas a la palabra. Entonces, si las señales, hermano, fueran algo para ser salvo y para que tu camino pues sea perfecto con el Señor, pues a veces sirve y a veces no. Te di el ejemplo de Martín Lutero, que a él sí le sirvió que el Señor lo salvara de aquellos rayos. Pero por otro lado tenemos al pueblo hebreo, hermano, que cuando el Señor lo sacó de Egipto, hermano, miraba al Señor cara a cara en aquel monte Sinaí, hermano. La gloria de Dios estaba aquí en aquel monte. Temblaban ante su presencia, y, hermano, fuego, relámpagos y una voz de trompeta cada vez más fuerte se hacía más sobre ellos. Y como quiera pecaron. Como quiera, hermano, cuando Moisés tardó de bajar de aquel monte Sinaí, hermano, pues ellos ya estaban adorando a otro Dios, ¿verdad? Entonces, a veces es bueno y es un buen comienzo, pero no basta solamente eso, ¿no? Basta el arrepentirte y querer tomar tu cruz y seguirle cada día. Hermano, es importante creer por medio de su palabra. El Señor ha hablado. Tenemos todo el Evangelio de Juan, donde nos está hablando para que creamos y al creer tengamos vida eterna en Él. Si escuchas las palabras de Cristo, si escuchas estas palabras que hoy estamos hablando, que es palabra de Dios que está tocando hoy tu corazón, que está entrando por tus oídos, hermano, es palabra de Dios. Si la escuchas, estás escuchando al Señor, hermano. Amén. Algunos dicen: ¿cómo me voy a salvar solamente por creer palabra de Dios, solamente por escuchar? Dice en Romanos 1:10, que no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Estas buenas nuevas noticias es poder de Dios para salvación, amén. Para salvar todo aquel que cree en Él. Entonces, escuchas Biblia, escuchas a alguien predicando la verdad, hermano, es palabra de Dios para que te salves. Los samaritanos, al escuchar palabra de Jesús, yo creo que ellos, hermano, vimos que tenían solamente los 5 libros del Pentateuco. Amén. En Deuteronomio 18:15 el Señor dijo que levantaría un profeta de medio de sus hermanos y lo escucharían a él, y él hablaría de parte de Dios, porque ellos clamaron en el monte Sinaí, hermano, que ya no le hablara a su pueblo porque podían morir, y el Señor hizo una promesa que levantaría uno que hablara sus palabras ahora, hermano, sin que cayeran como muertos o sin miedo a que les cayera un rayo, ¿verdad?
Entonces dice que cualquiera que escuchara las palabras, amén, que se cumple en Jesús, esa profecía de Deuteronomio 18:15, cualquiera que escuchara sus palabras, escucharía las palabras del Señor. Pero el que no lo escuchara, el que no escuche estas palabras, el Señor mismo le pedirá cuentas en aquel día. Entonces, los samaritanos creyeron que Jesús venía de parte de Dios. Los samaritanos creyeron que Él era el Señor, amén, que iba a hablar de parte del Padre. La intención de Jesús, hermano, sale a Galilea para dar una enseñanza intencionalmente y hacernos ver la gran diferencia entre creer por milagros y no honrarle, y poner toda tu confianza en creer su palabra. Vamos ahí a la escritura, Juan 4:45. Cuando vino a Galilea, ¿amén?, vimos que ningún profeta es bien recibido y no le honran en su propia tierra. Solamente para, ahora sí, aclarar esto, Galilea era la tierra de Jesús. Ahí vivió Jesús o ahí nació Jesús. ¿Alguien que sepa? ¿Alguien que me pueda decir si en Galilea era su ciudad? No, amén. ¿Dónde nació Jesús, hermano? En Belén. ¿Y dónde vivió? Amén. ¿Dónde vivió Jesús? Nació en Belén, pero vivió en otra parte. Amén. Amén. Jerusalén. También en Nazaret, hermano. Jesús de Nazaret, sabemos que, bueno, Él habitó ahí en ese lugar. Entonces, fueron varias partes, ¿verdad? Solamente abro un paréntesis aquí. Nazaret no era su lugar donde Él había nacido, no fue su ciudad, ¿verdad?, donde a lo mejor Él estuvo parte de su vida, que fue como en Nazaret. Pero, hermano, Galilea estaba muy cerca de Nazaret, solamente eran pocos kilómetros, hermano, que los dividían, y por eso tal vez como lo conocían, no fue el lugar donde Él caminó y lo conocieron mucho, por eso tal vez Él decía que era como su tierra. Es como a lo mejor solamente si lo separaba de aquí, hermano, de aquí a Río Bravo, digámoslo así, pocos kilómetros, para Él era como su tierra. Y dice, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces, los galileos, hermano, le recibieron, porque vieron todas las señales y los milagros y creían en Él por las señales, pero no le honraban. Amén, ojo con esto. Entonces, parece contradictorio que los galileos le recibieran. Que primero, hermano, diga Él que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra, y ahora llegan a Galilea y le reciben. Pero, hermano, el Señor nos quiere dar una gran enseñanza aquí. Que estos de Galilea solamente le daban un recibimiento superficial, donde no había honra. Un recibimiento, hermano, por beneficio, digámoslo así, por los panes y por los peces, por las sanidades que Él podía hacer ahí, para sacar un beneficio, hermano, pero no era sincero, solamente superficial. Amén. Y esto no agrada al Señor, hermano. No agrada ni se complace por creer en Él solamente superficialmente. La palabra dice que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre prediqué, en tu nombre hice esto, hice el otro. Hermanos, sabemos que no todos los que dicen Señor, Señor serán salvos en aquel día. El Señor les dirá a aquellos: apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Entonces, para Él no le complace una fe que no sea sincera, solo por conveniencia. Y vemos un ejemplo en el Evangelio, en esta serie que estamos viendo, en Juan capítulo 2, cuando Jesús hizo muchos milagros en la Pascua. Dice que ahí en Juan 2:23, cuando estaba en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que Él hacía. Dice el 24, pero Jesús por su parte no se confiaba de ellos porque conocía a todos
y no tenía que nadie le diera testimonio porque él sabía lo que había dentro del hombre. Fariseos, escribas, estaban creyendo, pero él no se confiaba porque sabía la intención de cada uno de las personas. ¿Ven? Que era con una mala intención, ¿verdad? Entonces, vamos a ir de nuevo al Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 46, seguimos en la lectura. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde hizo el primer milagro, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres las señales y prodigios, ¿no creeréis? Jesús le dice a este hombre que tiene esto mismo que todo Galilea, que no le honraban. Jesús le dice, hablándolo en plural a este hombre, tanto él le concierne, tanto a los pueblos de Galilea: si no vieran señales y prodigios, ¿no creeréis? Hermanos, si no vieran señales y prodigios, ¿no creeréis? Lo dijo por todos, hermanos, porque sabía lo que era lo que había en el corazón de todas esas personas, que no le honraban y no le valoraban como se debía de hacer. Voy a poner un ejemplo para dejarlo un poco más claro, hermanos. Un ejemplo de un trapecista, ¿verdad? Esos que caminan en los cables, que ponen un cable muy tensado de un edificio a otro. Para ver si nosotros tenemos una verdadera fe en Jesús. Amén. Solo si lo apreciamos de lejos con una fe falsa que no sirve, o si lo apreciamos verdaderamente y lo valoramos con una fe activa. Amén. Y el ejemplo es este, hermano. Un alpinista, amén, un alpinista que va a pasar de un lugar a otro, hermano, muy famoso, porque bueno, él es muy, digamos, habilidoso. Pasa de un lugar a otro con un arnés puesto y se regresa y toda la gente le aplaude. Muy bien, creemos en ti. ¿Ven? Trapecista, perdón. Este trapecista la pone más difícil. ¿Ustedes creen que yo puedo cruzar sin el arnés puesto del edificio al otro, a miles de kilómetros, hermano, de altura? Sí, sí, tú puedes. Creemos en ti. Aquel trapecista cruzó y regresó y todos le aplaudieron. Bravo, eres ahora sí el mejor. Ahora el trapecista lo pone más difícil. ¿Ustedes creen que yo puedo cruzarlo con una carretilla y sin el arnés? Oh, sí, 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 yo creo que tú puedes. Hazlo, y todos aplaudiendo. Y aquel hombre cruza y regresa. Pero aquí viene lo importante, hermano. Empezó el hombre a ponerlo más difícil. ¿Ustedes creen que yo puedo cruzar con la carretilla, pero con alguien encima de la carretilla? No, sí, sí, yo creo que usted puede. Bueno, pero ahora será con alguien del público. En ese momento sintieron terror, sudaron frío, porque él preguntó: ¿quién quiere subirse a aquella carretilla? Aquellos que dijeron que creían, hermano, ninguno dijo: yo me subo. Y bueno, todos se quedaron callados y aquel trapecista se quedó hasta ahí, porque aquellos que decían que creían y confiaban en sus habilidades, pues verdaderamente no creían, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor nos está tratando de decir, lo que es en su palabra, hermano, que muchos creen simplemente superficialmente. Tienen una fe muerta, basada en milagros, que cuando el Señor dice: sígueme, muchos se quedan como aquellos que estaban diciendo que sí creían en aquel, pero nadie los sigue. Tienen una fe muerta que no, hermano, que no hace nada. ¿Amén? Que nunca cambia, que nunca hace nada por Cristo. Decimos que creemos, pero si hoy, hermano, Jesús se aparece aquí y te dice: sígueme, algunos serán como aquellos, hermano. Ah, nomás te sigo de lejos. Sí, Señor, creo en ti, creo que tú eres Jesús, creo que tú eres el Señor, pero de seguirte y obedecerte en toda tu palabra,
pues ahí sí, seríamos como aquellos que estaban con aquel trapecista. Muchos se quedarían callados, muchos no se arrepentirían, muchos no escucharían su palabra, hermano. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo, con los judíos? Amén. Lo tenían ahí cara a cara, miraban milagros y decían que él era un profeta, pero de ahí, hermano, a obedecerlo hay mucha diferencia. Hay mucho camino, hay mucho tramo en arrepentirte y en creer sus palabras. Recordemos que los demonios creen y tiemblan a su nombre, hermano, y creen más que uno porque ellos saben que Él existe, pero no lo obedecen. Por eso, hermano, el Señor nos está diciendo que no esté basada en una fe falsa, en una fe solamente superficial en señales, sino que sea una fe verdadera. Si no hubiera señales y prodigios, no creerías, le dijo a aquel hombre. Amén. Entonces, toma tu cruz, hermano, que tu fe sea activa, toma tu cruz, síguele, hermano, busca cada día su presencia, busca obedecer su palabra, sin importar las consecuencias. Amén. La fe es necesaria, hermano. La fe es necesaria para ser salvado, para creer en su palabra. Sin fe, dice su palabra en Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca crea que le hay y que le es galardonador de los que le buscan. La fe es importante para ser salvo, hermano. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. En su palabra. Amén. En Él. Entonces, hermanos, si el Señor se te presenta ahora y te dice que le seguirías, hermano, verdaderamente, sin importar las consecuencias, sin ver milagros, ¿le seguirías, hermano? Amén. Dice el 46 de ahí del Evangelio de Juan, 4:46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Un oficial del rey. Podemos concluir, hermano, que este no es un romano, este es un oficial mismo de ahí digamos de su mismo pueblo. Se dice que es de oficial de Herodes, el tetrarca, amén. Y este pues era un oficial de él. Pero algo que siempre vemos de los oficiales que tienen un alto rango es que son muy soberbios, hermano. Mientras que haya poder, dinero, salud, hermano, pues no buscan a Dios. A lo mejor lo miraban que andaba haciendo prodigios y milagros Jesús, pero hasta que no tuvieron esa necesidad que el dinero, el poder, la fama, los doctores no pueden dar, ¿verdad? Entonces sí, hermano, clamamos al Señor. Aquel oficial, yo creo que en toda su arrogancia, su soberbia, su confianza en el poder, hermano, se fue para abajo para que pudiera, hermano, ser glorificado el Señor Jesucristo, para podernos dar una gran enseñanza. Yo creo, hermano, que el Señor a veces tiene que obrar de estas maneras en nuestras vidas. Amén. Para que podamos voltear a ver a Cristo. Hasta que no estamos a veces en algún momento muy difícil, es cuando volteamos a ver. Pero gloria a Dios, hermano, por ello. Amén. Gloria a Dios. Entonces, dice el 47, cuando oyó que Jesús había llegado a Judea de Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Yo creo que este hombre no conocía muy bien a Jesús. Hermano, estaba limitando el poder del Señor Jesús, que tan solo por mencionar su palabra, Él podía hacer milagros a distancia, hermano. Jesús, con el poder de su palabra, el verbo, hermano, como dice en Génesis 1:1, todo fue creado por su palabra, amén. En los cielos, la tierra, todo fue creado por Él, hermano. Y este hombre viene y dice, ven y pon tus manos sobre mi hijo. No lo conocía bien, hermano. No sabía que él tenía el poder de hacer lo que quisiera solamente con mencionarlo. Un poco soberbio, un poco ignorante al Señor. Y digamos que no creía verdaderamente que Él era el enviado del Señor. Amén. Entonces,
Jesús le dijo, si no vieras las señales y los prodigios, no creeréis. El Señor prueba al oficial, hermano, para que ahora su fe no estuviera solamente basada en milagros. Él quiere cambiar, hermano, que su fe a que sea que Jesús ponga las manos en su Hijo. Y Él va a aumentar su fe, hermano, para que vea que Él es el que tiene el poder en su palabra, hermano. Para que vea, hermano, que hasta distancia Él puede sanar. El Señor sabía la intención de aquel hombre de ver un milagro. Amén. Y no está mal ver un milagro, pero el Señor nos quiere dar una enseñanza a usted y a mí. Cuando a veces, hermano, el médico llega al punto que ya no puede hacer nada más por un hombre. Y bueno, al último, hasta ellos mismos dejan el poder al Señor. Y ellos empiezan a decir, solamente un milagro de Dios puede obrar en aquella persona. Amén. Solamente un milagro. Entonces, el Señor está llevando a este hombre a que entienda, y que usted también entienda, hermano, que servimos a un Dios que aunque esté todo perdido, a veces en el matrimonio, aunque esté todo perdido, hermano, con tus hijos, hermano, solamente basta una palabra de Él. Solamente basta su voluntad para que cambien las cosas. El mundo puede decir muchas cosas, las personas pueden decir muchas cosas, hermano, pero si la palabra lo dice que puede hacer las cosas, hermano, cambiar un corazón de piedra y poner uno de carne, hermano, un corazón nuevo, el Señor lo hace, hermano. Amén. El Señor te está llamando, hermano, a que creas en su palabra, que Él es Dios. Amén. Que creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Lo cantamos, hermano, cuando empezamos. Amén. Entonces, un último ejemplo, hermano, que miraba sobre aquellos que no creían en Jesús. Eran sus mismos hermanos que no creían en Él, hermano. Ahí en Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Sus mismos hermanos en la carne, hermano. Jesús tuvo más hermanos. Se dice que fue Judas y Jacobo, hermano. Y estos decían que para que vean los discípulos que hacen milagros, haz milagros aquí, hazlos a la vista para que puedan creer, porque nadie que quiere ser famoso, nadie que quiera ser profeta, hermanos, sus propios hermanos le decían, se oculta. Pero, hermanos, Jesús no hacía milagros, como le digo, si no era la voluntad del Padre. Pero aún hasta sus propios hermanos no creían en Él y le pedían que hiciera milagros. Aún hasta el profeta no tiene honra ni en su propia casa. Amén. Ni hasta en su propia casa, hermano. Y eso es lo que pasaba con Jesús y aquel pueblo de Galilea y aquel oficial del rey. Dice el 49, ahí en el capítulo 4. El oficial del rey dijo al Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Entonces, le dice, desciende antes que mi hijo muera. El Señor, hermano, estaba trabajando en la fe de este hombre. Está trabajando en la fe de este hombre. Dice el 50, Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y se fue y, gloria a Dios, dice, y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Hermanos, cuando el Señor dice, tu hijo vive, nos enseña otra gran verdad. Que la vida y la muerte está en el poder de su palabra. Si Él dice vive, Lázaro resucita, hermano. Si Él dice vive, aún la hija de Jairo, hermano, de aquel hombre del templo, aún vive. Si Él dice que vive este hombre, este hijo de este oficial, aun cuando ya ningún doctor podía ayudarle, Jesús, por el poder de su palabra, lo resucitó. Hermanos, aun cuando Lázaro ya hedía, 4 días ya muerto, Él lo resucitó de la muerte, hermano. Amén.
Él tiene el poder de la vida y la muerte en su palabra. ¿Cómo no vamos a creer en Él, hermano? Si Él dijo, hermano, que Él nos salvaría, que Él vendría, hermano, hay que creer. Si Él dijo, hermano, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo, hay que creer, hermano. Amén. Si Él nos ha dicho que nos daría descanso, que sería nuestro pastor, créelo, hermano. Pero corre a Él, confía en Él. Entonces, hermano, dice que el Hijo vivió a la misma hora cuando Jesús declaró su palabra que viviera. A la misma hora el Hijo se empezó a sentir bien. Amén. Entonces, hermano, pues concluyo con esto. Amén. El Señor, hermano, nos está llamando a que creamos por su palabra. Y si crees en su palabra que Él es el Señor y te arrepientes de todos tus pecados, hermano, Él te salvará. Si crees. Amén. Si crees al Evangelio. El Señor también te está llamando, hermano, a que no pongas tu confianza en cosas superficiales o, hermano, en milagros, que sí está bien, hermano. No digo que no pueda haber, sí, el Señor sigue obrando. Pero, hermano, que tu fe no esté basada en eso. Y no por quien es Jesús, tu Salvador. Porque eso no le agrada. Acabamos de ver que eso no le complace al Señor. A Él le complace que creas, haya milagros o no haya milagros. Haya prosperidad o no, hermano. Haya salud o no. El Señor nos ha dicho que estaría con nosotros y, hermano, y que si persistimos hasta el final, hermano, aún cuando mueras, estarás con Él en el paraíso. Amén. Su palabra dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, hermano, que ha dado su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Si crees que Él es el Hijo de Dios y te arrepientes y cambias de vida, hermano, naces de nuevo, hermano, tú eres salvo. Y eso nos basta. Amén. Entonces, hermano, el Señor nos llama a hacer esto. Amén. Entonces, que hoy nuestra fe, hermano, crezca más y que creamos más su palabra. Ponte de pie, hermano. Damos gloria a Dios por esta palabra que el Señor nos ha hablado hoy. Damos gloria a Dios por su vida, porque el Señor hoy ha permitido de que esté aquí escuchando su palabra. Si Él dice que vivirá, hermano, si Él dice, hermano, que estará con nosotros, créele. Vamos a orar en esta tarde y si alguien tiene alguna petición o algo, ¿verdad? Pues igual puede acercarse y pedir, hermano. Gloria a Dios, vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Porque has sido tan bueno, Padre, para con nosotros. Porque aún, Señor, en tu gran amor y misericordia, Señor, te ha placido hablarnos. Porque, Padre, en algún tiempo tu palabra, Señor, no la teníamos a nuestra disposición. Pero gracias, Señor, porque hoy tu palabra que salva, que da vida, hoy fue hablada, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a creer más en ella. Que nuestra fe esté fundamentada en ti, Señor. Si creemos en tu palabra, tú nos harás algo, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido por cada uno de los que están aquí, Señor. Sigue transformando vidas, Señor. Sigue transformando los corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Que nuestra fe, Padre, no esté basada en emociones. Que nuestra fe no esté basada por querer agradar a alguien. Que nuestra fe no esté basada, Señor, en milagros. Que nuestra fe no esté basada solamente por querer hacer lo bueno, Señor. Sino que nuestra fe esté basada, Señor, en ti, por quien eres tú, porque, Padre, porque tú eres digno, porque tú nos perdonaste, porque tú moriste por nosotros en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe sea verdadera, Padre. En el nombre de Jesús. Hoy nos humillamos delante de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, si no hemos tenido una fe verdadera, Padre. Que seamos los mismos aquí adentro y donde sea, Padre. Una fe que nos haya hecho nacer de nuevo. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Hoy nos has dicho que tú tienes el poder en tu palabra.
Padre, tú estás con nosotros. No mudas. Un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Amén. El Señor es bueno, hermano. El Señor es eterno. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a dejar lugar a los niños, amén, que nos den hoy esa palabra. ¿Sí? Señor les bendiga. Bendiciones.